Saludos traders, muy buenos días. Por acá Steven nuevamente dando la bienvenida a esta sesión que vamos a llevar el día de hoy. En esta sesión lo que vamos a hablar es un tema que tiene que ver con liquidez. Sí, vamos a hablar de liquidity voids o vacíos de liquidez traducido al español. ¿Qué viene a ser un liquidity void o cómo se forma? Sencillo. Un liquidity void se va a formar cuando el precio va a crear un movimiento alcista con fuerza con más de tres velas, o mejor dicho, con tres velas o más. Dado el caso, en este movimiento alcista, el precio me crea un liquidity void. Tengo una, dos, tres, cuatro velas que fueron muy alcistas. Ese es un liquidity void. Como solamente hay compras, el algoritmo va a buscar equilibrar con ventas. ¿Y hacia dónde va a equilibrar? Dentro de ese liquidity void, la característica principal es que te va a formar FVGs. Puede ser uno, puede ser dos. Si en este caso solo formó un FVG, ¿qué hace el precio? Retrocede a ese FVG y luego nuevamente genera un movimiento muy alcista, creando nuevamente otro liquidity void. Si bien es cierto, es un desplazamiento, sí, pero también tiene en su formación un liquidity void. Y dentro de este liquidity void vamos a identificar los FVGs. Tenía un FVG por acá, tenía otro FVG por acá, ¿sí? Finalmente el precio respetó este FVG que está dentro del liquidity void y posteriormente sigue alcista. Vean ustedes acá, tengo un liquidity void bajista, ¿sí? Que se crea por estas tres velas. Además me crea la zona de un FVG. Vean que el precio regresa a ese FVG dentro del liquidity void y luego genera su desplazamiento bajista. ¿Sí? Es vital e importante eh, identificar los liquidity void porque dentro de esas zonas vamos a tener los FVGs. Y como ya vimos en las sesiones pasadas, en los FVGs se van a crear reacciones interesantes para el precio. ¿Sí? Vean nuevamente, a ver, busquemos algún otro ejemplo. Vamos a ver lo bajista. Estas dos velas en esta temporalidad diaria, ¿sí? Son unas velas bajistas. Si voy a pasar a una temporalidad menor, probablemente me van a crear un liquidity void. ¿Sí? Y dentro de ese liquidity void, ¿qué voy a buscar? El FBG. Vean acá un desplazamiento muy bajista formado por tres velas bajistas. Entonces todo esto es un liquidity void donde identifico dos FBGs, uno por acá y un segundo FBG en esta parte más posterior. El precio al primer retroceso o al primer regreso toca este FBG, genera un desplazamiento, vuelve a este siguiente FBG que está dentro del void, ¿sí? Y continúa una dirección o un desplazamiento bajista. Ahora, si yo tengo un liquidity void, por ejemplo acá, esto viene a ser un liquidity void, ¿sí? Creado por 3 4 5 6 7 velas muy alcistas. ¿Sí? ¿Qué voy a esperar en este caso? Ahora ya tengo el void, sé que es un desplazamiento y puedo identificar varios FBGs en esa zona. Lo normal es que el FBG que se acaba de formar en el liquidity void sea respetado para seguir la dirección, pero cuando el precio empieza a romper los FBGs que se crean en el liquidity void, ya me viene a indicar que probablemente el algoritmo no va a seguir en una expansión alcista, sino dado este ejemplo, ahora va a cambiar de dirección. Y vean cómo luego de romper un FBG, dos FBGs, tres FBGs, el precio ya me confirma una dirección bajista que estaba ya con intenciones de buscar ahora los mínimos. ¿Sí? Entonces, lo que ustedes van a hacer al momento de practicar es ver el liquidity void. ¿Dónde está? En esta caída, por ejemplo. Todo esto es la caída, ¿sí? Pero recuerden que el liquidity void viene a ser la zona donde el precio solo crea velas bajistas. Tengo todo este nivel que es el liquidity void, ¿sí? Y dentro de este liquidity void el precio me había dejado un FBG, que es donde yo voy a esperar una reacción. ¿Qué hace el precio? Se introduce a ese FBG y luego genera una reacción para generar un nuevo movimiento bajista. Esta reacción lo pueden ver en una temporalidad menor y ahí pueden tomar una entrada siempre buscando
la liquidez de un mínimo, que este va a ser el siguiente tema que vamos a revisar en el siguiente video. Entonces, para cerrar esta sesión, liquidity void son vacíos de liquidez formados por más de 3 velas o 3 o más, y dentro de este liquidity void lo que más nos va a interesar son o el FBG si hay uno o los FBG si hay dos, porque a veces puede crear dos o más. Y cuando ya me rompe los FBGs o el FBG que se forma en el liquidity void, ¿sí? Ya es un anuncio de un posible cambio en la dirección de precio. Por ejemplo, si yo tenía este liquidity void y el precio me cerraba con cuerpos de vela por encima de este FBG, ya me estaba dando las primeras intenciones de que el precio ya no va a ser tan bajista, sino que probablemente podría consolidar o seguir siendo alcista. Así que sin más, nos vemos en la siguiente sesión donde hablaremos de Liquidity Pulse.